La más inferida, tú me lo traes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Manuel? ¿Cómo le va? A ver, Bien, profesor. chicos, Gracias. qué bueno. Chicos, bienvenidos pues a su clase el día de hoy. Estamos en la sesión número 8. Espero que todos estén muy bien, que a todos les haya ido muy bien durante la semana y que para este fin de semana pues tengamos un muy buen examen, ¿no? Esa es la idea, ese es el objetivo, ¿ya? Así que bienvenidos todos, muy buenas tardes. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Vanessa, hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos, ¿ya? Muy bien, estamos desarrollando el estudio de lo que es la Tierra, ¿verdad? Habíamos hablado de lo que era la geósfera, que es básicamente el estudio de la estructura interna de la Tierra, ¿no? Habíamos hablado de la corteza, del manto, del núcleo. Luego hablamos de la atmósfera. Dijimos que la atmósfera pues es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra, que está constituida por un conjunto de elementos los cuales llamamos aire. Y habíamos visto también lo que era pues el tiempo y el clima, ¿no? El tiempo meteorológico, el clima. Ahora tenemos que desarrollar la parte que corresponde a hidrosfera, la parte que corresponde a la hidrosfera. Quiere decir, nos vamos a referir a la parte líquida de la Tierra. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la hidrosfera. ¿Y qué es la hidrosfera, no? Para decirlo en términos sencillos, es la parte líquida de la Tierra, es también, ¿no? Conceptualizada como la capa de agua que rodea la Tierra, o parte de la Tierra ocupada por océanos, mares, ríos, lagos y demás masas y corrientes de agua, ¿no? Muy bien, justamente en este cuadrito se resume lo que hemos venido haciendo en las últimas sesiones, ¿no? Hemos hablado de la corteza o litosfera, de la geósfera, hemos hablado de la atmósfera y ahora pues vamos a hablar de la hidrosfera. Y fíjate, todo esto forma lo que se llama la biosfera, o sea, la esfera de vida, la capa de vida, ¿no? Como se conoce. Entonces, vamos a encontrar la existencia de diferentes formas de vida, tanto en la corteza terrestre, la litosfera, como en la hidrosfera y por supuesto también en la atmósfera. Todos estos elementos forman lo que se llama la biosfera, ¿no? La biosfera. Muy bien, entonces de eso se trata, de estudiar la parte líquida. ¿Y cómo se llama el elemento que constituye la parte líquida de la Tierra? Esa es el agua, ¿no? El agua. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el agua? Se llama potamología. ¿Y qué nos dice la potamología, no? Nos dice que la hidrosfera es la parte líquida de la Tierra y que por su ubicación las aguas pueden ser clasificadas de la siguiente manera, ¿no? Las aguas pueden ser clasificadas de la siguiente manera, ¿no? Existen lo que se llaman las aguas lóticas, que son aquellas que están en permanente desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el gráfico como aguas lóticas aquellas aguas que están en constante permanente desplazamiento. Pertenecen a esta categoría los ríos, arroyos, riachuelos, etcétera, ¿no? Luego tenemos las aguas lénticas, que son aquellas que están ubicadas en las depresiones de los continentes, tal es el caso de los lagos, de las lagunas, de los mares y de los océanos, ¿no? Luego tenemos las aguas atmosféricas.
Las aguas atmosféricas son aquellas aguas que nosotros encontramos precisamente en la atmósfera, ¿no? Las aguas atmosféricas son aquellas aguas que vamos a encontrar en la atmósfera. Y formando parte de ellas, encontramos pues, por ejemplo, a las nubes y a las precipitaciones, ¿no? Entonces, las aguas atmosféricas están representadas por las nubes y por las precipitaciones, principalmente, ¿no? Entonces, estas son nuestras aguas atmosféricas, ¿ya? Las aguas atmosféricas. Muy bien. Ahora, también tenemos las llamadas aguas freáticas, ¿no? Las aguas freáticas son aquellas que están ubicadas al interior de la corteza terrestre, ¿no? Son consideradas como tal las aguas termales. También le llamamos aguas subterráneas, aguas subterráneas. Y finalmente tenemos las aguas criogénicas, que son aquellas que se encuentran en estado sólido. Por ejemplo, es el caso de los nevados y los glaciares, ¿no? Nevados y glaciares. Entonces, chicos, fíjense, el agua, ¿no? Por su ubicación, ¿no? Las aguas por su ubicación pueden ser lóticas, ejemplo, ríos, lénticas, lagos, atmosféricas, nubes, freáticas, aguas termales, criogénicas, glaciares. Entonces, es la forma que podemos usar para definir, ¿no? Cuál es la clasificación de las aguas. Muy bien, de todas las aguas que vamos a encontrar, ¿ya? De todas las aguas que vamos a encontrar en la superficie, las más abundantes, que duda cabe, son las aguas oceánicas. Entonces, para eso tenemos que recurrir a la oceanografía, ¿no? La oceanografía. La oceanografía es la parte de la ciencia que se encarga del estudio de los océanos, ¿no? Muy bien, ¿y qué cosas son los océanos, no? Son las aguas superficiales más abundantes, ¿ya? Son las aguas más abundantes, ¿no? De hecho, dice, cubren el 71% del total de la superficie terrestre. 71% del total de la superficie terrestre. Ahora bien, ¿esto qué significa? Que las 3/4 partes de la superficie, están constituidas, están determinadas básicamente por agua. Las 3/4 partes, ¿no? Por agua. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a la Tierra desde el espacio, lo que vemos es justamente una superficie, ¿no? Mayoritariamente azul celeste, ¿no? Y esto se debe a que justamente las 3/4 partes corresponden a lo que se llama pues las aguas oceánicas. Por otro lado, las aguas oceánicas representan el 97% del total de agua existente en la Tierra. ¿Esto qué significa? Significa pues de que el 100% de agua que hay en el planeta, apenas el 3% del agua es dulce. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que, dicen los científicos, si en los próximos años no cambiamos radicalmente nuestros hábitos de consumo, si no cuidamos el agua, si no evitamos, por ejemplo, la intensificación del efecto invernadero, en las próximas décadas ya las guerras no se van a librar ni por oro, ni por plata, ni tampoco por el control del petróleo o de otro elemento energético, sino
va a ser por el control del agua, porque el agua es un recurso cada vez más escaso, cada vez más escaso. Entonces, apenas el 3% del total de agua de la Tierra es salobre, o sea, es dulce, se puede consumir, ¿no?, de manera directa. Así que así estamos con respecto del agua, ¿no? Es un recurso cada vez más escaso y si no lo sabemos usar, si no lo podemos aprovechar racionalmente, corremos el riesgo de vernos en situaciones extremas y graves. Muy bien, ¿qué más nos dice la oceanografía? Bueno, pues nos habla de cada uno de los océanos, ¿no? Para empezar, tenemos al Océano Pacífico. Como se puede ver aquí en la gráfica, aquí están los límites del Océano Pacífico, ¿no? Esta línea negra delimita la zona sombreada donde se encuentra el Océano Pacífico. ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cuáles son sus características más importantes? Primero, es el más extenso, ¿no? Es el más extenso. ¿Esto qué quiere decir, no? Quiere decir de que de todos los océanos el que ocupa la mayor superficie es justamente el Océano Pacífico. Ahora, nos dicen que baña las costas orientales de Asia, acá está Asia, y de Oceanía. Costas orientales de Asia y Oceanía. Y las costas occidentales de América. Acá está América del Centro, América Central o del Centro, América del Sur y América del Norte, ¿no? Entonces aquí está América. Ahora, su profundidad media, 4.200 metros, lo que lo convierte en el océano más profundo. En sus aguas están numerosas islas de Oceanía. De hecho, hay una gran cantidad de islas aquí en Oceanía. Su isla más grande es Nueva Guinea, que está aquí, Nueva Guinea. Y su fosa más profunda es la fosa de las Marianas, que tiene 11.033 metros bajo el nivel del mar. Acá se puede ver justamente un triángulo donde dice Mariana Trench, se refiere justamente a la fosa de las Marianas, que es considerada la fosa marina más profunda del mundo, ¿no? 11.033 metros debajo del nivel del mar. Muy bien, eso respecto entonces al Océano Pacífico. Algo más que podamos añadir, bueno, pues de que justamente el mar peruano que está aquí forma parte del Océano Pacífico, y otro aspecto a resaltar es que el Océano Pacífico se caracteriza por ser el océano que tiene la mayor cantidad de recursos ictiológicos e hidrobiológicos, ¿ya? Entonces, eso respecto del Océano Pacífico. Ahora dice B, Océano Atlántico. Ya aquí se puede ver en la gráfica la zona sombreada corresponde justamente al Océano Atlántico. Nos dice que es el segundo en extensión, es el más importante comercialmente porque une América del Norte con Europa, ¿no?, que son dos de los bloques económicos más importantes en el mundo. Baña las costas occidentales de África y Europa. Aquí está la costa occidental de África y de Europa. Y las costas orientales de América. Aquí están las costas orientales de América, ¿no? Ahí está. Su fosa más profunda es la de Puerto Rico, ahí, ¿no?, justamente en la zona del Caribe. En él se halla la dorsal más grande del planeta, la dorsal del Atlántico. Contiene islas importantes como las islas del Caribe, los Azores, Cabo Verde, etc. Ahora, en cuanto a la dorsal del Atlántico, ¿no?, cuando tú escuches
hablar sobre una dorsal o sobre la dorsal del Atlántico, acuérdate que, ¿qué es una dorsal? ¿No? Una dorsal es una cordillera submarina. Así como en la superficie, por ejemplo, hay cadenas de montañas que nosotros llamamos cordilleras, bueno, en los fondos oceánicos también existen cadenas de montañas, pero en este caso, puntualmente les llamamos dorsales. Entonces, cuando tú escuches hablar de una dorsal, se está refiriendo a una cordillera submarina. De hecho, ¿cuál es la dorsal más grande? La dorsal del Atlántico. Ahora, no es la única que vamos a encontrar por esta zona, sino que aquí frente al litoral peruano está también la llamada dorsal de Nazca, o, entre comillas, cordillera submarina de Nazca, ¿no? Entonces, aquí frente a nuestras costas tenemos también una cordillera submarina, la dorsal de Nazca. Entre las islas más importantes destacan las islas del Caribe, que están aquí, ¿no? Justo frente a Centroamérica, ¿no? Y que entre las cuales destacan pues, países como Puerto Rico, Cuba y otros, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, tercer océano, el océano Índico. Acá se puede ver cuáles son los límites, ¿no? Está la zona sombreada y la línea demarcatoria en negro, ¿no? Tercero en extensión, sus aguas son las más cálidas. Nos dice que en el verano las aguas oceánicas, ¿no?, del Índico llegan a alcanzar en promedio 30 y ahora hasta 35 grados, por si acaso. Baña las costas occidentales de Oceanía, acá está Oceanía, este es su costa occidental, las costas del sur de Asia y también, por supuesto, de África, ¿no? Las costas orientales de África, sur de Asia, del oeste de Oceanía y, por supuesto, la costa norte de la Antártida, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es su delimitación. Ahora, su fosa más profunda es la fosa de Java. La isla más grande es la que está aquí. No sé si se alcanza a ver. No, se alcanza a ver aquí. Es la isla de Madagascar, ¿no? Isla que se ha hecho famosa por una saga de películas animadas, ¿no? Entonces, la isla de Madagascar. Se le considera como el océano más contaminado. ¿Por qué es el océano más contaminado? Porque, primero, por aquí se produce una importante actividad comercial entre Europa, Asia y África. Es una de las rutas comerciales más importantes también. Por aquí se desplazan gran cantidad de buques que transportan petróleo. Entonces ha ocurrido que muchos barcos petroleros han zozobrado aquí y han vertido grandes cantidades de petróleo, provocando pues un altísimo nivel de contaminación. Ahora, seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no? Habrán visto también, me imagino por los medios de comunicación, que hace algunas semanas ocurrió un derrame de petróleo aquí frente al litoral de Lima. Y a pesar de que no fue un derrame considerable, afectó seriamente la flora y la fauna, ¿no?, de nuestro litoral en este sector. Entonces, el océano Índico es el más contaminado precisamente por ese detalle, ¿no? Muy bien. Luego tenemos, vamos a ver aquí, el océano glacial ártico. El océano glacial ártico. Dice cuarto en extensión, baña las costas de Europa, Asia y América. Acá se puede ver en la zona sombreada, que corresponde al Polo Norte, se puede ver cómo se extiende el océano glacial ártico. Aquí se ubican los icebergs o bloques de hielo
y los icefields o campos de hielo. Fíjense, les contaba el otro día que existen únicamente dos estaciones en los polos, invierno y primavera. Durante el invierno, ¿no? Los 6 meses en que dura esta estación son de noche y las temperaturas de varios grados bajo cero. Entonces, aquí las aguas del océano se solidifican formando enormes y vastas llanuras de hielo. A eso se les llama icefield o campos de hielo. Ahora, resulta que en el verano llega pues el día y también va a durar 6 meses, ¿no? Y con el día llegan los cambios de temperatura, Entonces, ¿qué sucede? Sucede pues que las aguas que han estado solidificadas, de pronto se van a comenzar a hacer líquidas. Como consecuencia de ello, van a comenzar a desprenderse grandes bloques de hielo. Estos grandes bloques de hielo que se van a desprender van a recibir el nombre de iceberg, ¿no? Entonces los icebergs son enormes bloques de hielo de varias toneladas de peso y varios metros de altura que navegan, ¿no? Navegan de forma errática, peligrosos para la navegación. De hecho, justamente uno de los accidentes más trágicos en la historia de la navegación marítima ocurrió cuando un iceberg chocó contra un barco que en ese momento era considerado el más moderno y seguro de su tiempo. Estoy hablando pues del Titanic, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado la historia. El Titanic fue un barco, ¿no? Diseñado pues en los astilleros de Gran Bretaña, considerado el más lujoso, el más moderno, ¿no? El más equipado y el más seguro de su tiempo. De hecho, se llegó a decir pues de que era prácticamente insumergible, que no había ningún fenómeno natural que pudiera ponerlo en peligro. Incluso algún dueño llegó a decir de manera exagerada, desproporcionada, que ni siquiera Dios con todo su poder podría hundirlo, ¿no? Bueno, en realidad Dios no tuvo que intervenir, ¿no? Porque justamente en su viaje inaugural, en 1912, cuando se trasladaba desde el puerto de Southampton, en Inglaterra, hacia Nueva York, en los Estados Unidos, en medio de la travesía, ¿no? Cuando estaban atravesando justamente las frías aguas del Mar del Norte, este barco va a chocar lateralmente contra un gigantesco iceberg, ¿no? Y a diferencia de lo que se cuenta en la película, que es lo que ha hecho famoso al Titanic, a diferencia de lo que se encuentra en la película, ¿no? El Titanic pues no se hunde como se ve en la película en horas, ¿no? En realidad le tomó algunos pocos minutos más, ¿no? Solo unos pocos minutos para hundirse por completo, lo que provocó que muchísima gente pues perdiera la vida, ¿no? Muchísima gente perdiera la vida por eso.
Ahora, nos dicen que gran parte de los sobrevivientes fueron niños, mujeres y ancianos. Esto porque en esa época, acuérdate que era principios del siglo XX, en esa época todavía se creía, pues, ¿no?, de que había que proteger la vida de los niños, de las mujeres y de los ancianos, en ese orden, ¿no? Entonces, las lanchas de salvamento, que no eran suficientes para todos, fueron empleadas, pues, justamente para preservar la vida de estas personas. A los hombres, en cambio, solamente se les dio salvavidas, y con eso se arrojaron al mar con la esperanza de que pronto pudieran ser rescatados, ¿no? Ahora, ¿por qué no había lancha de salvamento suficiente para todos? Se creía de que era insumergible, que no había fuerza alguna en la naturaleza que lo pudiera hundir. Sus dueños, sus diseñadores, optaron por no incluir el número correcto de lanchas de salvamento. Por eso tenía mucho menos de lo que debiera tener, ¿no? Ahora, cuando estos hombres se arrojan a las aguas, lo hicieron con la esperanza de que pronto iba a llegar seguramente ayuda, que pronto seguramente iban a ser rescatados. Lo cierto es de que eso no ocurrió, porque justamente el hundimiento se produjo cuando se estaba celebrando la noche de Año Nuevo. Entonces, había muy pocos barcos en alta mar y había pues muy poco tráfico, ¿no? La mayoría estaba en tierra justamente celebrando. Cuando llega el primer barco al lugar donde se produjo la tragedia, dicen que el panorama pues era desolador, ¿no? Cientos de cadáveres estaban totalmente azules, flotando a la deriva, ¿no? ¿Y por qué azules? Porque estas personas no habían muerto por ahogamiento, sino como consecuencia de la hipotermia, o sea, murieron de frío. Entonces, hasta hoy, por ejemplo, el Titanic sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones que se tienen respecto de los peores accidentes marítimos, ¿no? Entonces, incluso ahora mismo se habla de la existencia de la llamada maldición del Titanic, ¿no? Porque fíjense, poco tiempo después lanzaron sus dueños un barco gemelo llamado el Britannic, el cual terminaría luego también siendo de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, entonces esa es la trágica historia del Titanic, que ha sido pues recreada en el cine y que por eso mucha gente conoce, ¿no? Muy bien, luego tenemos al Océano Glacial Antártico. El Océano Glacial Antártico es el quinto en extensión. Se puede ver claramente que rodea, que baña las costas de la Antártida. Aquí también encontramos iceberg y icefield de gran tamaño y es considerado pues como el más pequeño. Entonces, recapitulando, el Océano Pacífico es el más extenso, contiene la fosa más profunda, que es la fosa de las Marianas. El Océano Atlántico es el segundo más extenso. Aquí se encuentra la dorsal más grande del planeta, que es la dorsal del Atlántico. El Océano Índico es el tercero en extensión, es considerado como el más contaminado y el más cálido.
Luego tenemos al Océano Glacial Ártico, que es el cuarto en extensión, que es considerado como un mar Mediterráneo mundial. Y finalmente tenemos al Océano Glacial Antártico, que es el quinto en extensión y que se caracteriza porque baña las costas de la Antártida. Muy bien. Entonces terminamos con lo que corresponde a los océanos. Ahora, ¿cuáles son las características de las aguas oceánicas? ¿Qué características tienen las aguas oceánicas? Bueno, nosotros sabemos que el agua, lo hemos dicho al principio, está constituida principalmente por hidrógeno y oxígeno. Pero adicionalmente, las aguas oceánicas contienen gran cantidad de sales minerales disueltas. ¿De qué sales estamos hablando? Del cloro, del sodio, del magnesio, del azufre, del calcio, del potasio, entre los principales, ¿no? Entonces, números más, números menos, se estima, ¿no? Se establece que la composición química del agua oceánica es, además de hidrógeno y oxígeno, los elementos más abundantes son el cloro, el sodio, el magnesio, el azufre, ¿no? De ahí viene el calcio, el potasio y algunos otros elementos. Ahora, eso respecto de la composición química, Ahora, respecto de la salinidad, estamos diciendo que las aguas oceánicas contienen gran cantidad de sales minerales disueltas. La salinidad promedio es de 35 gramos por litro. Ahora, esta salinidad no es uniforme, no es constante, sino que está determinada por otros factores. ¿Cuáles son esos factores, no? La latitud, la temperatura, la profundidad, las precipitaciones y la cercanía a la desembocadura de los ríos. Por ejemplo, ¿no? El factor latitud. ¿Cómo se establece, no? ¿Cómo se establece el factor latitud? Nos dice, por ejemplo, que a mayor latitud, menor salinidad. Ahí está, ¿no? A mayor latitud, menor salinidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las aguas oceánicas son más saladas en el Ecuador y menos saladas en los polos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la salinidad varía con la latitud. Las aguas oceánicas, ¿no? Respecto de la latitud, nos dicen que registran una relación inversamente proporcional. A mayor latitud, menor salinidad. Ahora, ¿cómo es con la temperatura? Nos dicen que a mayor temperatura, mayor salinidad. En este caso, con la temperatura, la relación es directa, ¿no? La relación es directa. Por ejemplo, ¿en qué parte del planeta vamos a encontrar a las aguas oceánicas más saladas? Pues en el Ecuador, que es donde se registra la mayor temperatura. ¿Y por qué en el Ecuador se registrará la mayor temperatura y por ende la mayor salinidad? Bueno, esto se debe a que, por ejemplo, en la zona tropical o tórrida, el producto de la temperatura, la evaporación es más rápida, es más constante. Entonces, cuando se evapora el agua en forma de vapor de agua. ¿Y qué es lo que queda acumulándose? Queda pues las sales minerales. Entonces, eso explica por qué en las zonas
donde se registran las temperaturas más altas, hay mayor concentración de salinidad. Por otro lado, también tenemos otro factor que es el de la profundidad. ¿Cómo sería la relación ahí? A mayor profundidad, mayor salinidad. Ahí la relación es directa también. A mayor profundidad, mayor salinidad. ¿Cómo se explica esto, no? Es bastante sencillo de entender. Por ejemplo, si nosotros tomamos un vaso con agua y al agua le agregamos, por ejemplo, 2 o 3 cucharadas de sal, ¿qué es lo que vamos a observar? Que la sal inmediatamente va a depositarse en el fondo del recipiente, ¿no? Y esto se debe justamente a la diferencia de densidades. La sal es más densa que el agua y por ende se deposita en las partes más profundas. Entonces, ocurre también en el mar, ¿no? Que las sales van a depositarse en las partes más profundas. Entonces, a mayor profundidad, ¿no? Mayor salinidad, mayor salinidad. Entonces, así es como cambia, como varía, ¿no? La salinidad. Como puedes ver, no es uniforme, no es constante, no es igual, ¿no? No es igual. Muy bien. Ahora tenemos la densidad. ¿Qué es la densidad? Es la relación de peso existente entre las aguas oceánicas y las aguas continentales. ¿Ya? Es la relación de peso existente entre las aguas oceánicas y las aguas continentales. Para empezar, nosotros sabemos que las aguas oceánicas son más densas que las aguas continentales. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión, no? Llegamos a esa conclusión porque las aguas oceánicas contienen, como te dije, en disolución gran cantidad de sales minerales. Entonces, ¿cómo podemos probar esto? Fíjense, si nosotros tomamos 1 litro de agua oceánica y lo comparamos con 1 litro de agua continental, cuando hablamos de agua continental, nos estamos refiriendo a las aguas de los ríos, lagos, las lluvias, etc. Entonces, si comparamos 1 litro de agua oceánica con 1 litro de agua continental, veremos pues de que las aguas oceánicas pesan en promedio 28 gramos más. Pesan en promedio 28 gramos más que las aguas continentales. Entonces, esa es la demostración, esa es la evidencia de que las aguas oceánicas son más pesadas que las aguas continentales, ¿no? Esa es la explicación, esa es la razón. Entonces, la densidad varía también, por ejemplo, con la profundidad, pues, ¿no? Cuanto más profunda el agua oceánica, más densa, pues, ¿no? Más densa. Ahora, la temperatura. La temperatura de las aguas oceánicas tampoco es uniforme ni es constante. Como podemos ver en el gráfico, la temperatura va a variar dependiendo de varios factores, ¿no? La latitud, la topografía, la profundidad, etc. La temperatura de las aguas oceánicas va de -2 hasta 30, 35 grados ahora, ¿no? Y acá se puede ver en la diapositiva, fíjate lo siguiente, aquí tenemos la línea térmica, ¿no? Entonces, en morado
se representan las temperaturas más bajas, en rojo anaranjado las más altas. Entonces, acá se puede ver claramente dónde es que se encuentran las aguas más cálidas, las aguas oceánicas más cálidas. Y acá se puede ver, fíjate, esta es la zona ecuatorial. Esto es lo que divide el hemisferio norte del hemisferio sur. Esto es lo que nosotros llamamos zona tropical o zona tórrida. Y acá justamente en este punto, acá al sur de la India, se encuentra justamente el océano Índico, que como hemos dicho hace algunos minutos, es el océano que tiene las aguas más cálidas del planeta. Entonces ahí se puede ver claramente que la zona que registra las temperaturas más altas son aquellas zonas en donde los océanos están más cerca pues a la zona tropical o tórrida. Ahora, en cambio, aquí en morado tenemos las zonas más frías, ¿no? Las zonas más frías, que corresponden justamente al polo norte y al polo sur. Muy bien, ahora, nos dicen que las aguas oceánicas, si bien es cierto, normalmente, usualmente se ven azul celestes, puede variar con la presencia de microorganismos o de algún otro elemento. Por ejemplo, en las aguas oceánicas, ¿qué es lo que predomina? Predomina justamente el cloruro de sodio. Entonces ya hemos explicado que el sodio tiene la propiedad de absorber el color azul. Lo mismo que pasa pues en la atmósfera, ¿no? Entonces, normalmente, usualmente las aguas oceánicas se ven azules por la abundante presencia del sodio. Sin embargo, estos colores, esta tonalidad puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, de hecho, alguien me puede decir, profesor, pero yo cuando he ido a la playa, las aguas se ven oscuras, se ven marrones, incluso se ven negras. Ah, bueno, esto es por otro motivo, otra razón. Por ejemplo, aquí en Chorrillos existe una colectora de aguas servidas que se conoce con el nombre La Chira, ¿no? Que es un lugar, ¿no?, a donde van casi todos los desagües de la ciudad. Es como una tubería que ingresa al mar varios kilómetros y por ahí se arrojan al mar todas estas aguas negras, todas estas aguas hervidas que vienen pues de los desagües, ¿no? Ahora, el mar no se lo lleva en realidad, el mar nos lo devuelve y justamente la contaminación de nuestro litoral, de nuestras playas. Justamente en los meses de octubre, noviembre, personal del Ministerio de Salud, del MINSA, comienza a monitorear las playas y en algunas playas coloca avisos diciendo que son playas no aptas para el uso del público. Mucha gente cree que esos avisos, que esas advertencias tienen que ver con el hecho de que la playa, por ejemplo, pueda ser peligrosa y que por ahí alguien se pueda ahogar. En realidad no se refiere a eso. Se refiere a un tema sanitario, de seguridad. Resulta que como los desagües de la ciudad van a dar al mar, sobre todo a las playas a las cuales nosotros usualmente vamos, que son las que están más cerca, ¿qué es lo que vamos a encontrar entre las aguas de los desagües que van a dar al mar? Una cantidad de residuos fecales, ¿no? Entonces, estos residuos fecales contienen elementos patógenos que son sumamente perjudiciales para la salud de la gente.
Entonces hay gente que cree que cuando colocan esos avisos es por un tema de integridad, de peligro, de olas, ¿no? Y no, es un tema más bien sanitario. Ahora, hay mucha gente pues que sin reparar en lo que esto le puede causar a su salud, igual nomás se mete a las aguas del mar, ¿no? Y de pronto, ¿no? De pronto enferma sin saber por qué, ¿no? Y esto se debe justamente a que en esas aguas hay una gran cantidad de elementos patógenos, ¿ya? Que van a ser bastante peligrosa una incursión pues de esa naturaleza, ¿no? Entonces, evitemos, por ejemplo, ir a playas una alta carga, ¿no? Fecal, ¿no? Porque es totalmente perjudicial para la salud, ¿no? Muy bien, entonces ya sabes que el color de las aguas puede depender pues, de los elementos que contengan. Ahora, sin embargo, es importante señalar lo siguiente. Por ejemplo, resulta que las aguas del mar peruano tienen un color único, ¿no? Y especial. Por supuesto, varios kilómetros mar adentro, ¿de qué color se ven las aguas? Se ven de color verdoso. Las aguas del mar peruano se ven verdosas. ¿Por qué? Porque en el mar peruano abunda lo que se llama el plancton. El plancton es esencialmente, ¿no? Un elemento que explica el porqué de la riqueza de nuestro mar, ¿no? El plancton es un elemento que se divide en fitoplancton y zooplancton y es el inicio de la cadena alimenticia. Esta abundancia de plancton hace que tengamos más pequeños como la anchoveta, y esta anchoveta a su vez es el alimento de gran cantidad de peces medianos y grandes. Entonces, la riqueza del mar peruano está explicada justamente por la abundancia del plancton. Y el plancton, pues, ¿qué coloración tiene? Justamente una coloración verdosa. Entonces, el color de las aguas oceánicas varía por la presencia de microorganismos o de los elementos minerales que contengan, ¿no? Entonces, ya te expliqué por qué se dice que las aguas del mar peruano, por ejemplo, son verdosas. Esto debido a la presencia del plancton, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos como parte de la oceanografía? Tenemos, por ejemplo, a las olas. ¿Qué cosas son las olas? Son los movimientos ondulatorios de las aguas superficiales. Movimientos ondulatorios de las aguas superficiales. Se originan principalmente por acción de los vientos, por la acción de los vientos. A mayor velocidad de los vientos, mayor altura alcanzan las olas. Mayor altura alcanzan las olas, ¿no? Bueno, mira, qué importante es la existencia de la atmósfera. Sin la atmósfera, por ejemplo, no podríamos vivir porque no tendríamos el aire para respirar. Y fíjate, gracias a la atmósfera es que se producen fenómenos como, por ejemplo, los vientos, ¿no? ¿Y cuál es el origen de los vientos? El otro día hablábamos que los vientos tienen su origen en la diferencia de las presiones. Y gracias a los vientos también es que se van a dar origen
a las olas. Entonces mira todo cómo están relacionadas unas cosas y otras, ¿no? Muy bien, ahora, ¿y cuántas clases de olas hay? Existen dos clases de olas, ¿no? Dos clases de olas. Tenemos la ola de oscilación, que son aquellas olas que vamos a encontrar mar adentro y se caracterizan porque no desplazan masas de agua y además porque tienen poca altura. Entonces las olas de oscilación son aquellas que, como su nombre lo indica, se encuentran mar adentro, ¿ya? No desplazan masas de agua y tienen muy poca altura, ¿no? Porque cuando vamos, por ejemplo, a visitar la Reserva Nacional de Paracas, lo que vamos a ver es justamente la gran cantidad de olas de oscilación que vamos a ir encontrando en nuestra ruta. Ahora, tenemos las olas de traslación. Las olas de traslación se localizan en las costas o litorales y se caracterizan porque trasladan grandes cantidades de masas de agua a gran altura y con gran poder erosivo. Ya, las olas de oscilación entonces son aquellas olas con las cuales vamos a estar siempre en contacto, ¿no? Cuando vamos a la playa, por ejemplo. Estas olas de oscilación suelen alcanzar grandes alturas y a desplazar grandes masas de agua. De hecho, son las olas con las cuales entramos en contacto, te decía, cuando vamos a la playa, son las olas con las cuales nos bañamos cuando estamos en la playa. Ahora, nos dicen que estas olas tienen un gran poder erosivo. Aquí tenemos que recordar lo que hemos hablado en las clases anteriores acerca de lo que es la erosión. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de geodinámica externa? ¿No? En la geodinámica externa se refiere a la modificación, a la alteración, a la transformación del relieve por agentes externos. Dentro de esas modificaciones, alteraciones del relieve, dijimos pues que había la erosión, ¿no? Entonces dijimos que había, por ejemplo, una erosión eólica, es decir, vientos. Luego dijimos que había la erosión, ¿no? Había la erosión kárstica, que tiene que ver con la erosión de las aguas subterráneas, ¿no? Luego hablábamos de la erosión, ¿no? Eólica de los vientos, kárstica de las aguas subterráneas, fluvial de los ríos, y también hablábamos de la erosión marina, ¿no? Que era la erosión provocada por las olas, ¿no? Entonces, las olas constantemente están incidiendo sobre el litoral y lo están modificando. Entonces, eso es lo que respecta a la erosión marina, ¿no? Ahora, mucha gente cuando va a la playa suele colocar, por ejemplo, sus cosas muy cerca a donde llegan las olas, ¿no? Entonces, ya sea que dejen sus chanclas, sus mochilas, sus efectos personales, ¿no? Entonces, no es raro ver, por ejemplo, que a veces la ola llega con mayor fuerza que de lo que normalmente lo hace y comienza a llevarse el agua, algunas de estas cosas, ¿no? Entonces la gente comienza a correr desesperadamente. Entonces no falta por ahí escuchar un comentario que uno le dice al otro, oye, mira, la ola se está llevando esas mochilas, ¿no? Ya, a ver, ahí hay que hacer una aclaración, por si acaso.
cuando la masa de agua viene, ¿ya? Esa masa de agua que viene, eso es la ola propiamente dicha. ¿Ya? La masa de agua, entonces, que llega hasta la playa, que llega al litoral, ¿no? Eso está bien dicho, eso es una ola. Pero la masa de agua que se va, ya eso no se llama ola, eso se llama contraola, por si acaso, o resaca marina, es el otro nombre que se le da. Entonces, aquí también tenemos que hablar con propiedad. Nunca más vayas a confundir tiempo con clima, altura con altitud, ni pampa con altiplano. Son cosas completamente distintas. Tampoco vayas a confundir ola con contraola. La masa de agua que viene, esa es la ola propiamente dicha. La masa de agua que viene. Esa es la propiamente dicha. La masa de agua que se va, ya, eso se llama contraola. Ojo, eso se llama contraola. Entonces, no es lo mismo. Ojo, no es lo mismo. Entonces, aprendamos a hablar con propiedad. Muy bien. Luego tenemos las mareas. Entonces alguien me dirá, profesor, ¿y qué cosas son las mareas? Ya. Las mareas son los ascensos y descensos del nivel de las aguas oceánicas. Son los ascensos y descensos del nivel de las aguas oceánicas. Tienen su origen en la atracción del Sol y de la Luna. Las mareas más altas del mundo se encuentran en la bahía de Fundy en Canadá, en donde llegan a alcanzar hasta 30 metros de altura. Las mareas pueden ser de dos tipos, ¿no? Hay mareas vivas y hay mareas muertas. Fíjate, cuando sube el nivel de las aguas oceánicas, entonces estamos hablando de la marea alta. El flujo es el ascenso del nivel de las aguas oceánicas. Su punto más alto se denomina pleamar. El flujo entonces es cuando se produce el ascenso del nivel de las aguas oceánicas, siendo su punto más alto el pleamar. El reflujo, en cambio, es el descenso en el nivel de las aguas oceánicas. Su punto más bajo se denomina bajamar. Entonces, cuando sube la marea, se presenta el flujo, siendo su punto más alto el pleamar. Cuando baja la marea, se presenta el reflujo, siendo su punto más bajo el bajamar. Entonces, ahora, ¿cómo se puede comprobar, cómo se puede confirmar pues, de que existen las mareas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la playa un día temprano, muy temprano, resulta que vemos que la arena está húmeda, pero que las aguas del mar se encuentran a varios metros de distancia. Entonces, nosotros ahí podemos deducir que por la noche el mar ha avanzado hacia el continente. Es decir, ha subido la marea. ¿Ya? Entonces, en ese caso, se puede comprobar, ¿no? Ahora, si nosotros nos quedamos ahí en la playa, ponemos nuestras cosas ahí, el día transcurre, y bueno, ya nos olvidamos, ¿no? Pero luego en la tarde, a eso de las 4 o 5 de la tarde, vamos viendo cómo nuevamente
las olas se van acercando, ¿no? Las olas van avanzando. Llega un momento en que las olas avanzan y la gente retrocede, ¿no? La ola avanza y la gente retrocede. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está subiendo la marea. Otra vez, ¿no? Está subiendo la marea. Entonces, en la noche asciende la marea, sube el nivel de las aguas oceánicas y en el día baja la marea, ¿no? Desciende el nivel de las aguas oceánicas. Entonces, esa es más o menos la mecánica que tiene el tema de mareas, ¿no? Para que ustedes sepan cómo es que se van sucediendo unas y otras, ¿no? Unas y otras. Muy bien, ahora, las corrientes marinas. ¿Qué cosas son las corrientes marinas? Son los desplazamientos de las aguas superficiales como consecuencia de la acción de los vientos, el movimiento de rotación, la diferencia de densidades, la temperatura y la salinidad. Quiere decir, principalmente, que sin la presencia de los vientos no existirían las corrientes marinas. Ojo con eso. Ahora, como se puede ver en el gráfico que acompaña la diapositiva, las corrientes marinas son decenas de ellas, ¿ya? Son decenas. Ahora, se puede ver en el gráfico también que las corrientes marinas pueden ser frías o cálidas. Se puede ver claramente que las corrientes de aguas frías están representadas por las flechas de color azul, mientras que las corrientes de aguas cálidas están representadas por las flechas de color rojo. Entonces se puede ver ahí que efectivamente las mareas se pueden dividir en, las corrientes se pueden dividir en corrientes frías y corrientes cálidas. Las corrientes frías son aquellas que se caracterizan por sus bajas temperaturas. Por ejemplo, tienes ahí la corriente de Humboldt, la corriente de Malvinas, de Benguela, de Oyashimo, de Labrador, de California. Ahí se puede ver en el mapa, están indicadas, rotuladas, la ubicación de las corrientes frías, ¿no? También están representadas su dirección con estas flechas de color azul. De todas estas corrientes frías, ¿cuál es la más importante? La corriente peruana o corriente de Humboldt, ¿ya? La corriente peruana o corriente de Humboldt. Ahí está, esa es la corriente, ¿ya? La corriente más importante. Entonces se puede ver pues que existe gran cantidad de corrientes, en este caso de aguas frías. Ahora, tenemos las corrientes de aguas cálidas. Estas se caracterizan por sus altas temperaturas. Igual, están representadas en la imagen las corrientes de aguas cálidas con flechas de color rojo, ¿no? Acá destacan la corriente ecuatorial, la corriente de Kuroshio, la corriente del Golfo o del Gulf Stream, la corriente de El Niño, la corriente australiana, la corriente de los monzones. Entonces, si tú miras aquí donde estoy poniendo el puntero láser, aquí está la corriente del Golfo, ¿ya? O corriente del Gulf Stream. Te comento que, por ejemplo, en el siglo XVI, XVII, viajar pues desde Europa a América o viceversa era una tarea sumamente tediosa y peligrosa, ¿no? Los barcos dependían exclusivamente de los vientos y de las corrientes marinas para poder navegar. Entonces, justamente dependía de que hubiera buen tiempo y buenos vientos
para poder navegar, ¿no? Entonces, sin eso, la travesía pues se hacía difícil y complicada, ¿no? Se hacía muy difícil y complicada. Entonces, ¿qué ocurre, no? Ocurre de que en esa época los viajes, sobre todo de América a Europa, eran aún más difíciles, más lentos. ¿Por qué? Porque los barcos iban cargados, ¿no?, de oro y plata y de muchas especies, ¿no? Las travesías duraban pues varios meses, ¿no? Y mucha gente enfermaba y moría en alta mar. Entonces era muy, muy peligroso. Hasta que se descubrió la existencia de la corriente del Golfo. Fíjate acá, tenemos aquí en América Central cómo se mueve la corriente del Golfo. Lo estoy representando acá con el puntero láser, ¿no? Entonces, fíjate, desde el Caribe hacia Europa hay casi en línea recta lo que se llama la corriente del Golfo o corriente del Gulf Stream, que es considerada como la más importante del mundo. Gracias a este descubrimiento, ahora los barcos ya no solamente dependían de los vientos, sino que además sabían que había una ruta, ¿no?, constante de flujo de viento, en donde además había una corriente marina que aceleraba el viaje de las embarcaciones. Entonces esto le dio un nuevo giro, un nuevo rumbo justamente a los viajes, ¿no?, entre América y Europa. Y fíjate, a pesar del tiempo transcurrido, estamos en el siglo XXI, esta corriente del Golfo, esta corriente de vientos del Golfo o corriente marina del Gulf Stream, todavía sigue siendo la ruta marítima y aérea más usada para viajar de América a Europa, ¿no? Entonces, esta es la ruta comercial más importante que hay para viajar, ¿no?, entre América y Europa. Muy bien, entonces terminamos con lo que es la oceanografía, ¿ya? Lo que es la oceanografía, y ahora vamos a hablar acerca de lo que es la talasología. La talasología. Seguramente te preguntarás, ¿qué cosa es la talasología? La talasología es la ciencia que se encarga de estudiar a los mares, específicamente a los mares, ¿ya? Entonces, así es como se llama esta ciencia. Ahora, ¿y qué cosas son los mares? Son porciones de los océanos que bañan las costas de países y continentes. Ajá, muy bien. Ahora, ¿y cómo es que se clasifican los mares, no? Por su ubicación, los mares se pueden clasificar en mediterráneos, epicontinentales e insulares. Mediterráneos, epicontinentales e insulares. Los mares mediterráneos, como su nombre lo indice, son aquellos que están en medio de los continentes, Mediterráneo, medio de tierra, en medio de la tierra, en medio de los continentes. Ese es el caso, por ejemplo, del Mar Rojo, ¿no? El Mar Rojo es un mar Mediterráneo. A los mares mediterráneos también por eso se le llama mares cerrados, ¿no? Ahora, este Mar Rojo no solamente está en los libros de geografía, por ejemplo, por ser considerado un mar Mediterráneo, sino también en los libros de historia, ¿no?, de religión, porque se supone que fue aquí donde Moisés hizo el milagro de separar sus aguas para permitir que el pueblo de Israel pudiera escapar de los ejércitos del faraón, ¿no? Me imagino que en cada Semana Santa, que es cuando repiten estas películas, por ejemplo, hay una de los 10 mandamientos que es imperdible, todos los años la repiten, todos los años la proyectan, ¿no? Bueno, ahí pues se puede ver, ¿no?, que Moisés
coloca su báculo sobre la orilla del Mar Rojo y que el Mar Rojo se abre, pasa la gente del pueblo de Israel y luego él levanta el báculo y nuevamente las aguas se vuelven a unir ahogando al ejército del faraón, ¿no? Muy bien. Ahora, los epicontinentales son aquellos que bañan las costas o litorales de países y continentes. Se les llama también abiertos. Por ejemplo, acá está en el gráfico el mar peruano, ¿no? Es un mar epicontinental. Por ejemplo, el mar de China o el mar del Caribe, ¿no? Son mares epicontinentales. Finalmente tenemos los mares insulares. Son aquellos que bañan las costas de las islas, abundan sobre todo en Oceanía. Por ejemplo, es el caso de Mar de Java, aquí, ¿no? Mar de Java, ahí, ¿no?, es considerado como un mar insular. Entonces ya está, ya sabes qué cosas son los mares y cómo se pueden clasificar, como mediterráneos, epicontinentales e insulares, ¿no? Así es la forma en que se pueden clasificar. Muy bien, ahora terminamos con la talasología entonces, y ahora vamos a la fluviología. ¿De qué se encarga la fluviología? ¿Qué estudia la fluviología? Específicamente se refiere, ¿no? Se refiere a el estudio de los ríos, al estudio de los ríos. ¿Y qué cosas son los ríos? Son corrientes de agua que se desplazan por zonas continentales. ¿Ya? Los ríos son corrientes de agua que se desplazan por zonas continentales. Entre sus principales elementos tenemos el origen. ¿Cuál es el origen de un río? Normalmente los ríos tienen su origen en los nevados, glaciares, lagos, ríos o manantiales. Es decir, los ríos tienen su origen en las partes altas de la cordillera, ¿no? Entonces, el origen de un río puede ser variado, puede ser diverso. Generalmente, no siempre, ¿no?, pero generalmente tienen su origen en montañas, cordilleras, ¿no?, glaciares, etc. Ahora, cauce. El cauce es la cavidad por donde discurren las aguas de un río. Ya, esto también es por ejemplo, otra consecuencia de la erosión que provocan los ríos, ¿no? Cuando un río se abre paso a través de un territorio, pues eso se denomina justamente erosión, ¿no? La erosión fluvial. En este caso en particular, fíjate que el área que un río utiliza para el discurrir de sus aguas, que lo utiliza pues como canal, eso se llama cauce, ¿no? Eso es el cauce, ¿ya? Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Aquí a los lados, donde estoy poniendo la X, esos vendrían a ser las orillas, esas serían las orillas, ¿no? Y al medio, por donde discurren las aguas, eso sería pues el cauce, ¿no? El cauce entonces es el sector, es el lugar, es la cavidad por donde discurren las aguas de un río. Ahora, ¿y qué cosa es el talweg? El talweg es la parte más profunda del cauce de un río, ¿no? El talweg es la parte más profunda en el cauce de un río. Entonces, cuando te
te mencionen, te hablen del talwin de un río, inmediatamente ya sabes que se trata del punto más bajo, más profundo, que se encuentra al interior del cauce de un río. ¿Ya? A eso se le llama talwin. Muy bien, entonces ya está lo que es el cauce. Ahora el curso. Fíjate que nos dicen que el curso es la distancia que hay entre la naciente de un río y su desembocadura. Entonces, cuando el río, por ejemplo, va descendiendo, ¿no? Esa distancia desde su naciente hasta su desembocadura se conoce con el nombre de curso. Ahora, los ríos tienen tres tipos de curso: alto, medio y bajo. Alto, medio y bajo. ¿Cómo se comporta un río en el curso alto? Aquí en el curso alto, ¿cómo se comporta un río? Bueno, en el curso alto de los ríos, estos se precipitan por efecto de la gravedad de forma violenta y torrentosa. El relieve que recorren es sumamente empinado, casi vertical, entonces el agua se precipita a gran velocidad, con gran estruendo y de forma violenta. Así es como son los ríos en su curso alto. En el curso medio, ya el río aminora, disminuye considerablemente su velocidad, su intensidad. ¿Por qué? Porque ahora ya el relieve ya no es tan vertical ni es tan pronunciado. Y finalmente el curso bajo es donde el río se va a desplazar, ¿no? Con poca intensidad, con poca violencia, ¿no? Se va a desplazar ya con suavidad. Entonces, esas son las características que tienen los ríos en cada uno de sus cursos, en el curso alto, medio y bajo. Entonces, ya sabes, en el curso alto, el río se precipita de forma violenta, son torrentosos, son bastante rápidos debido pues a su caída por gravedad, ¿no? Ya en el curso medio va disminuyendo, se va desacelerando, se va haciendo menos violento. Ya en el curso bajo el río se desplaza pues con suavidad, ¿no? Muy bien, entonces eso respecto de lo que es el origen, lo que es el cauce y lo que es el curso. Ahora, caudal, régimen y desembocadura. ¿Qué es el caudal? Es el volumen de agua que lleva o transporta un río. Según la estación, el caudal puede alcanzar un volumen más alto, se llama creciente, o un volumen más bajo, que se llama estiaje. Entonces, el caudal de un río puede ser variable, ¿no? Hay ríos que presentan un periodo decreciente y un periodo de estiaje. Por ejemplo, ¿no? Los ríos de la costa peruana tienen esta etapa bien marcada. Por ejemplo, durante los meses de verano, de diciembre a marzo, los ríos de la costa peruana aumentan considerablemente su caudal, ¿no? Aumenta considerablemente su caudal. Ya, esto se le llama creciente. En cambio, durante los meses de invierno, de junio a septiembre, reduce considerablemente su caudal. A esto se llama estiaje. Ahora, ¿a qué se debe que los ríos de la costa peruana durante los meses de verano aumente considerablemente su caudal? Esto se debe a la llegada de las lluvias en la región andina. Justamente el periodo de lluvias, ¿no? La época de lluvias en la región andina coincide con la llegada del verano. Entonces, cuando comienza a llover abundantemente, copiosamente en la región andina,
los ríos de la costa se van a ver favorecidos. ¿Por qué? Porque van a incrementar notablemente su caudal. Ahora, régimen. Son las variaciones del caudal de un río en el transcurso de un año. El régimen puede ser regular o irregular. Cuando un río es de régimen regular o irregular. Por ejemplo, los ríos de la cuenca del Amazonas, los ríos amazónicos, en el territorio peruano son ríos de régimen regular. Es decir, mantienen constante, mantienen casi todo el tiempo el mismo caudal. Entonces se dice que son ríos de régimen regular. En cambio, los ríos de la costa, como ya te acabo de contar, son ríos cuyo caudal está en función, por ejemplo, de las lluvias estacionales. Entonces sufren grandes variaciones. Entonces decimos que son ríos de régimen irregular, ¿no? A eso se refiere. Finalmente tenemos la desembocadura. ¿Qué es la desembocadura? La desembocadura es el destino final de las aguas de un río. Hay dos tipos de desembocadura: desembocadura en estuario y desembocadura en delta. ¿Cuándo la desembocadura es en estuario? Bueno, ahí lo tienes, ¿no? Pero yo te voy a hacer el esquema para que nos quede perfectamente claro. Resulta que cuando un río vierte sus aguas, ¿no? Viene desde las partes altas hacia las partes bajas, y en las áreas próximas, ¿no? Va a formar su desembocadura. La desembocadura en estuario es aquella desembocadura donde el río forma una figura de V invertida. Ya, esa es una desembocadura en estuario. Quiere decir que presenta un solo canal, ¿no? Un solo canal donde el río va a vertir sus aguas. En cambio, una desembocadura en delta es cuando el río, ¿no? ¿no? Va a vertir sus aguas a través de varios brazos o canales. Entonces, esto es una desembocadura en delta. Tiene varios brazos o canales. ¿Ah? Entonces, básicamente esa es la diferencia. Una desembocadura en estuario y una desembocadura en delta, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Muy bien. Ahora, afluente, efluente, confluencia. A ver, ¿qué es un río afluente? ¿Qué es un río afluente? Un río afluente es cuando un río secundario vierte sus aguas, ¿no? En uno principal. Ya, entonces, fíjate, aquí está, por ejemplo, una cordillera, un nevado. De aquí se desprende, ¿no? Un río. Entonces el río va desplazándose hacia abajo, ¿no? Por efecto de la gravedad, hasta su desembocadura. Muy bien, en su trayecto va a aparecer un río secundario que va a vertir sus aguas en él. Entonces, este río que vierte sus aguas en el río principal se llama río afluente o tributario. Río afluente o tributario. Entonces, este río va a incrementar el caudal del río principal. No, pues decimos tributario, o sea, es como que le da tributo, ¿no?
con sus aguas. Entonces se incrementa su caudal del río principal. Luego tenemos los ríos efluentes o emisarios. Son aquellos ríos, ¿no?, secundarios que se forman de uno principal, ¿no?, de uno principal. Entonces, en este caso, a este río en particular le llaman emisario. Es un río secundario que nace de las aguas del río principal. Entonces, se puede ver que el afluente es el que alimenta al río principal, vierte sus aguas en él, muere aquí termina. En cambio, el efluente es el río que nace, es el río secundario que nace a partir de uno principal. Y obviamente lo que hace es provocar la disminución del caudal del río principal, ¿no? Con el afluente, el río principal se beneficia porque aumenta considerablemente de caudal. Con, por ejemplo, el río, ¿no?, con el río emisario ocurre todo lo contrario, ¿no? Resulta que aquí el río secundario se va a favorecer, ¿no? Se va a favorecer. Muy bien, entonces ya sabes qué es afluente y efluente, ¿no? Afluencia y efluencia. Ahora, ¿qué es confluencia? Ya, entonces, a ver, vamos a hacer un esquemita acá. La confluencia es cuando ocurre el encuentro de dos ríos principales. ¿Ya? Por ejemplo, por acá está discurriendo un río y por acá discurre otro. Se encuentran en un punto y comienza a formarse uno nuevo. Ya, eso se llama confluencia. Eso se llama confluencia, ¿no? La confluencia es cuando se produce la unión de dos o más ríos que van a dar origen a uno nuevo, ¿no? Van a dar origen a uno nuevo. Eso se llama confluencia. Confluencia. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la confluencia más importante que tenemos en el territorio peruano? La confluencia más importante es, por ejemplo, la que nos dan los ríos Marañón y Ucayali. Cuando el río Marañón se une al río Ucayali cerca a Nauta, en Loreto, se da la formación de un nuevo río. ¿De qué río estamos hablando? Del río Amazonas. Entonces, fíjate qué interesante es esto, ¿no? Cuando dos ríos principales se unen y forman uno nuevo, mucho más grande, mucho más caudaloso, pues eso es una confluencia. Entonces, repito, en el caso del Perú, la confluencia más importante es la que nos dan los ríos Marañón y Ucayali. Ambos se unen en un punto que está cerca de la ciudad de Nauta, en Loreto, y a partir de ahí se forma un nuevo río, que es el río Amazonas, que por cierto es el río más extenso y caudaloso del mundo, ¿no? Muy bien, entonces eso es confluencia. Y por último, ¿qué es divisoria de aguas? Ya, fíjense, la divisoria de aguas está constituida por las cordilleras o montañas que van a dividir las cuencas, ¿no?, en vertientes, ¿no? En vertientes. Fíjate,
a la divisoria de aguas se le llama también Divortium Aquarium, ¿no? Divortium Aquarium. Resulta que, por ejemplo, como consecuencia de la existencia de estas montañas, de estas cordilleras, bueno, pues algunos ríos van a circular, por ejemplo, hacia el este, otros ríos se van a ir, por ejemplo, hacia el oeste, otros ríos se irán, por ejemplo, hacia el sur, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, cada río va a tomar su propia dirección. Por ejemplo, en el Perú, ¿cuál es la principal divisoria de aguas, ¿no? Por ejemplo, tenemos como principal divisoria de aguas, o Divortium Aquarium, por ejemplo, a los nudos, ¿no? Que forman parte de la cordillera de los Andes. Así es, Yair. Entonces, la cordillera de los Andes determina que unos ríos vayan hacia el oeste y entonces va a formar lo que se llama la vertiente del Pacífico. Otros ríos van hacia el este y va a formar, por ejemplo, lo que se llama la cuenca amazónica. Otros ríos vayan hacia el sur, ¿no? Lo que va a dar origen a la formación a la cuenca del Titicaca. Entonces, la principal divisoria de aguas, el principal Divortium Aquarium que vamos a tener, van a ser los nudos justamente que forman parte de la cordillera de los Andes, ¿ya? Y acá está justamente el esquema de lo que es una cuenca, ¿no? De lo que es una cuenca. Entonces, la cuenca es el área por donde se desplaza un río principal, sus afluentes y efluentes. Entonces, una cuenca es aquella zona, es aquel área por donde discurre pues un río, ¿no? Un río principal, sus afluentes, efluentes, ¿no? Que está separado justamente por una cadena de montañas o cordilleras, ¿no? Por eso hace un rato hablaba de que en el Perú existen 3 cuencas hidrográficas. Algunos dicen que 4, ¿ya? Pero en realidad las 3 primeras son las más importantes, ¿no? La cuenca del Pacífico, formada por todos los ríos de la vertiente del Pacífico. La cuenca amazónica, formada por todos los ríos que vierten sus aguas en el río Amazonas. Y la cuenca del Titicaca, formada por todos los ríos que vierten sus aguas en el lago Titicaca. Entonces, eso es una cuenca. Ahora, las cuencas pueden ser de 3 tipos. Hay cuencas exorreicas, que son las cuencas cuando los ríos vierten sus aguas fuera del continente. El prefijo exo quiere decir fuera o hacia afuera. Entonces, en el Perú, las cuencas exorreicas, por ejemplo, podemos nombrar como cuenca exorreica a la cuenca del Pacífico o vertiente del Pacífico. ¿Por qué? Porque casi todos los ríos de la costa peruana nacen en la cordillera de los Andes y vierten sus aguas en el Océano Pacífico. Entonces, como ejemplo de cuenca exorreica, vamos a poner la cuenca del Pacífico o vertiente del Pacífico, formada por casi todos los ríos de la costa, ¿no? Luego tenemos las cuencas endorreicas. Endo significa dentro o hacia adentro. Son ríos que vierten sus aguas dentro del continente. Por ejemplo, es el caso de los ríos amazónicos. Todos los ríos, excepto el mismo Amazonas, el propio Amazonas que termina desembocando en el Atlántico, ¿no? Después todos los demás ríos que forman parte de su cuenca vierten sus aguas de manera directa o indirecta en el río Amazonas. Entonces sus ríos no tienen contacto con el océano, por ejemplo, salvo el mismo Amazonas, ¿no? Que es el único que llega a desembocar en el océano Atlántico. Entonces esos ríos amazónicos forman lo que se llama la cuenca endorreica,
del Amazonas o cuenca amazónica, simplemente, ¿no? Muy bien, luego tenemos las cuencas arreicas. El prefijo a, y siempre yo me estoy refiriendo a los prefijos porque es una manera bastante práctica de poder entender, ¿no? Por ejemplo, te decía, el prefijo exo significa fuera hacia afuera, el prefijo endo, dentro, hacia adentro. El prefijo a es sin, carente de. Por ejemplo, te cuento, ¿no? Que cuando yo digo abiótico, con el uso del prefijo a, abiótico quiere decir sin vida, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, afasia, ¿no? Sin voz, ¿no? Cuando yo digo arreico, quiere decir sin desembocadura. Entonces, los ríos de cuencas arreicas son ríos cuyo curso llega al mar, pero sus aguas no llegan a desembocar, pues se pierden por evaporización o por filtración. Entonces, a pesar de que su cauce llega al mar, a pesar de que teóricamente sus aguas tendrían que desembocar en el Pacífico, no lo hacen. Dos son los ríos de la costa peruana que tienen esa característica. En el norte el río Piura y en el sur el río Ica. ¿Ya? Entonces estos son ríos arreicos, es decir, su cauce llega al mar, pero sus aguas se pierden antes por evaporación o filtración. ¿Ya? A eso se refiere. Y listo, chicos, con esto terminamos el punto de fluviología. Ahora entramos al último punto, que es de limnología. Limnología. ¿Qué estudia la limnología? La limnología es la ciencia que se encarga de estudiar a los lagos. A los lagos. Muy bien. ¿Y qué cosas son los lagos? Son masas de agua depositadas en las depresiones de los continentes e islas. Son alimentados por aguas de escorrentía superficial, como ríos, deshielos, precipitaciones, y subterránea, como los manantiales. Los lagos pueden variar en extensión y en profundidad. A los de mayor extensión se les denomina lagos propiamente dichos, y a los de menor extensión, lagunas. Ahora, los lagos, por su origen, se pueden clasificar en, vamos, dice lagos de origen glaciar, lagos de origen glaciar. Los lagos de origen glaciar son aquellos que se han formado en las depresiones excavadas por acción de los glaciares, por acumulación de las aguas, de los deshielos, por los depósitos de morrenas. La mayoría de los lagos del Perú y del mundo tienen este origen. Por ejemplo, es el caso del lago Superior. El caso del lago Superior. Bueno, por ejemplo, acá tenemos una fotografía satelital que nos muestra la llamada región de los lagos. Aquí está el lago Superior, el lago de Michigan, el lago Hurón, el lago Ontario, el lago Erie. Ya, esta entonces es una fotografía que nos muestra la llamada región de los lagos. Esto está en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y aquí tenemos, por ejemplo, al lago Superior. Ahora, en el Perú, la mayor parte de los lagos son también de origen glaciar. Por ejemplo, si nosotros viajamos al norte del país, a Ancash, no podemos dejar de visitar la laguna de Yanganuco, por ejemplo, que es de origen glaciar, ¿no? Y es una muy linda, muy hermosa laguna, ¿no? El lago de Junín, por ejemplo, en Junín, también es un lago de origen glaciar. Entonces, son ejemplos de lagos de origen glaciar, tanto en el mundo como en el Perú. Ahora,
Tenemos los lagos de origen tectónico. Lagos de origen tectónico. Son los que se han formado en áreas afectadas por tectonismo o diastrofismo, aprovechando los plegamientos, las fracturas, las fallas de la corteza terrestre, en donde se han acumulado las aguas de escorrentía superficial. Ya, los lagos de origen tectónico. Cuando nosotros hablamos de tectonismo o diastrofismo, estamos hablando de la geodinámica interna, ¿no? La geodinámica interna. Hemos dicho que al interior de la corteza terrestre se están produciendo una serie de cambios, transformaciones también. Hemos hablado, por ejemplo, de lo que es justamente el tectonismo, lo que es la orogénesis, la epirogénesis, ¿no? Entonces, estos lagos se forman, ¿no? Como consecuencia de la acumulación de aguas que caen, ¿no? Constantemente en la zona y que son aprovechadas por el agua para establecerse en fracturas o fallas de la corteza terrestre, ¿no? Entre estos lagos destaca el lago Baikal, que es el más profundo del mundo. De hecho, los lagos tectónicos son considerados como lagos muy profundos, son los más profundos del mundo. Y entre ellos está el lago Baikal, ¿no? Que es el más profundo del mundo. En este caso, el lago Baikal pues está en Rusia, ¿no? Cerca de Siberia. Aquí en Sudamérica tenemos al lago Titicaca, que se extiende entre Perú y Bolivia, tiene también este origen y es considerado el lago navegable más alto del mundo. El lago navegable más alto del mundo. Está situado a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Ahora, este lago era considerado pues sagrado para los antiguos peruanos, ¿no? De hecho, los incas lo consideraban pues como un lugar sagrado. Es más, según las leyendas sobre el origen del imperio, una de las leyendas habla que fue de aquí de donde salieron dos hermanos que eran esposos al mismo tiempo, Manco Cápac y Mama Ogllo, quienes tuvieron por encargo la fundación de un nuevo imperio, de lo que llegaría a ser pues el imperio incaico, ¿no? Incluso nos dicen pues que esta pareja se desplazó hacia el Valle del Cusco, donde finalmente la Barreta de Oro, cerca del Cerro Guanacaure, pues se instaló, y esa fue la señal que allí donde debían edificar un nuevo imperio. Nos dicen también los arqueólogos que la ciudad del Cusco, que era la capital imperial, tenía la silueta, la forma de un felino, ¿no? El puma era considerado pues un animal sagrado y la ciudad estaba consagrada al puma y por ende su apariencia, su figura era la de un felino. Y aquí también entra a tallar la interpretación. Fíjense, tenemos una foto satelital del lago Titicaca y algunos historiadores han encontrado alguna semejanza, ¿no? Porque dicen que el lago Titicaca, visto desde el aire, efectivamente tiene la apariencia de un felino, ¿no? Acá está el lomo, ¿no? Acá está la cabeza, acá está la pata delantera, luego acá está la pata trasera, acá está la cola y entonces tiene la forma, la silueta pues de un felino, ¿no? Entonces, coincidencia o verdad, lo cierto es de que el lago Titicaca pues tenía un atractivo bastante especial para los antiguos peruanos, ¿no? Muy bien, luego tenemos los lagos de origen residual. Lagos de origen residual. Como su nombre lo indica, son aquellos que se han formado con aguas residuales de mares antiguos que han quedado aislados de los océanos por el descenso de las aguas oceánicas o por el levantamiento de algunas regiones continentales.
Un ejemplo de esto es el mar Caspio, que es considerado el de mayor extensión del mundo. Entonces, ¿por qué le llamamos mar Caspio si estamos diciendo que es un lago? O sea, ¿cuál sería la razón, la lógica? En teoría, por el tamaño, debiera ser efectivamente considerado un mar, por sus grandes dimensiones, ¿no? Sin embargo, el Caspio tiene una particularidad. Sus aguas no son saladas, sino dulces. Entonces, esa es una característica que tienen los lagos. Entonces, por ese motivo, a pesar de su gran tamaño, no se le considera como un mar, ¿no? Mediterráneo, sino más bien como un lago. Entonces, el mar Caspio, a pesar de su nombre, a pesar de su apariencia, nos dicen no debe ser considerado un mar porque los mares son salados, sino un lago porque sus aguas son salobres, son dulces. Muy bien, y luego tenemos los lagos de herradura, que son aquellos que se han formado en los cauces abandonados de los ríos de llanura. Este tipo de lagos en particular se forman en la selva baja peruana, en donde se les conoce con el nombre de cochas o tipiscas. ¿Ya? Ahí se puede ver justamente, ¿no? Cuando los ríos se desplazan de forma serpenteante, es el caso del río Amazonas, por ejemplo, a veces el río abandona, ¿no? Abandona el cauce y forma pues una cocha. Por ejemplo, el río está circulando por acá, ¿no? El río está circulando por acá y de pronto caprichosamente toma esta dirección. Y entonces esto que queda aquí, ¿no? Es una cocha o tipisca, o sea, una parte abandonada en el cauce del río, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar una gran cantidad de recursos ictiológicos, donde destaca principalmente el paiche, que es, seguramente ustedes lo saben, el pez de agua dulce más grande del mundo. Puede llegar a medir entre 2 a 3 metros y llegar a pesar entre 100 y 200 kilogramos de peso. Y listo, chicos, de esta manera hemos concluido esta sesión de clase número 8 que corresponde al tema de hidrósfera que teníamos que tratar el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, espero que haya estado todo claro y de mi parte no me queda más que agradecerles como siempre su puntualidad, su asistencia, su colaboración, su participación, ¿ya? Así que nos estaremos viendo la próxima clase, que tengan un buen fin de semana, que tengan por supuesto un muy buen examen, ¿ya? Entonces de mi parte, chicos, nos vemos, gracias por todo como siempre, cuídense mucho, saludos. Gracias, profe. Y abrazos para todos, ¿ya? Profesor, la asistencia. Sí, ya la registré, Manuel, no te preocupes. Gracias, profesor. Listo, chao chicos, nos vemos, hasta luego.